Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hemos estado conversando esta semana acerca de cómo hallar descanso en los lazos familiares. Y uno podría agregar quizás alguna nota más y decir, ¿y cómo hallar descanso cuando no hay descanso en los lazos familiares? Bueno, nuestro tema general, tú recuerdas, es descansando en Cristo. Sí. Yo creo que tenemos que aprender, mientras estamos en este mundo, a descansar más en Dios que en la familia, porque a veces la familia también es un problema. La verdad que a veces son problemas algunas familias, pero confiemos que el Señor aún lo más terrible lo puede arreglar. Y tú ves, Raúl, que las grandes lecciones, las grandes enseñanzas contenidas en la Biblia siempre están envueltas en contextos familiares, ¿no? Lo vemos en Abraham, lo vemos en David, lo vemos aquí también en Jacob y sus hijos, ¿no? Entonces uno observa los caracteres, por ejemplo, de los hijos, los hermanos mayores de José, que era gente violenta, envidiosa, mecha corta, diríamos así. Y José, mimado, obediente, era menor, ¿no es cierto? Y todo este grupo, esta prole, digamos, eran descendientes de dos madres que tenían distintos temperamentos y caracteres igualmente. Entonces aquí vemos en esta semana una lucha entre cuestiones desde afuera, problemas que vienen desde afuera de ti y que no tienen por qué determinar tu reacción desde adentro, ¿no? Y vemos que José realmente, por su recuerdo de la enseñanza en su familia con su padre y por su Dios especialmente, él escoge reaccionar de una determinada manera frente a la provocación de los hermanos, de la esclavitud, de la esposa de Potifar y todas estas provocaciones que acontecieron en su vida, que no lo sacaron de su línea de vivir delante de la presencia de Dios. Yo creo que los hogares de varias familias en la Biblia son bastante disfuncionales, pero hay algo que creo que Jacob hizo con José, fue enseñarle acerca de Dios, a tomar decisiones correctas en los momentos difíciles de la vida, porque jovencito él los tomó. Nada, no hay familias perfectas en realidad, y cuando uno no es nadie, ¿cómo enfrentar estos nuevos retos? En realidad es difícil. Estoy pensando cuando José fue enviado a ver a sus hermanos, nunca se imaginó con la sorpresa y el pensamiento que ellos comenzaron a fraguar cuando lo vieron. Es desastroso, esa es una familia realmente disfuncional, es terrible. Como tú decías, eran muy, muy violentos. Estoy pensando en Pedro, fíjate. Cuando Cristo les dice hijos del trueno, pero cómo fueron amoldándose en el caminar con Cristo. No solos no podrían haberlo hecho. Ellos comenzaron a aprender a descansar en Dios en sus situaciones. Y tú ves a Juan, por ejemplo, cómo escribe, que se le dice el discípulo amado, cómo escribe del amor. No lo habría hecho antes, pero en la relación con Dios hizo el cambio. Así que la verdad las cosas que esto es complejo, pero no nos preocupemos por lo complejo, sino cómo Dios puede de alguna manera ayudarnos a salir de esta situación. Bueno, fíjate que en la Biblia, en el Evangelio, dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Qué enseña eso? Que Dios conoce, que Dios sabe, y nosotros no. No solamente no sabemos el número de cabellos que hay en nuestra cabeza, algunos más y otros menos, sino que incluso no sabemos cuántos dientes tenemos, ¿no? Y cuántos son propios y cuántos son comprados. Tampoco sabemos. ¿Sí? Hay una serie de situaciones en las cuales tenemos que decir, Señor, te doy gracias porque tú sabes todo, desde el principio hasta el final, y siempre tus pensamientos son de paz, siempre nos miras con ojos llenos de gracia. Te damos gracias, Señor, por esa bondad. La verdad las cosas es que
Los hogares disfuncionales traen problemas serios a la familia, a los hijos, ¿no? Siempre es la ecuación. Padres imperfectos producen hijos imperfectos. Así también como hay matrimonios imperfectos, pero es aquí finalmente donde está la maravilla del Evangelio, que puede torcer, digamos, situaciones desagradables en situaciones gananciosas para hombres y mujeres, ¿no? Cuando uno mira la historia que se cuenta aquí en Génesis 37:2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José. ¿De quién empieza? José siendo de edad de 17 años. Tenemos un antecedente para darnos cuenta que era jovencito. Apacentaba las ovejas de sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Sila. Interesante, ¿sabes tú? Que estuve leyendo la otra vez. Estos eran los hijos que parece que mejor se portaban, eran de otro lineamiento, Sí. y él buscaba esa compañía. Dice, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, los hijos en realidad tenían un comportamiento muy equívoco, muy erróneo, muy en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y lo que hacía José quedaba perplejo y le avisaba a su padre lo que estaba pasando. Pero tú lo dijiste la semana, pareciera que había una permisibilidad, ¿no es cierto?, permisivo Jacob, y dejaba pasar algunas cosas fuera de hablarlas. Me acordé de Samuel también, ¿no es cierto? Una situación. Así que se ve muy disfuncional. Abraham, Isaac, Jacob fueron héroes de la fe, si según Hebreos 11:8. Así que lograron salir de esta situación a pesar de, Sí. porque Dios tiene un plan que sobrepasa y va por encima de los planes y de los pensamientos humanos. Y fíjate, Raúl, que en la situación desesperada en que de un momento a otro se encontró José, él hizo lo más difícil que puede ser hecho, es que se entregó por completo al Señor. Es rendirse ante el Señor. Señor, haz tu voluntad, ¿no? Un Dios tan grande que el universo no lo puede contener, pero que, Señor, eres capaz de mirar mi vida, que somos como una hormiga ante tu presencia, y puedes dirigirla, ¿no? Rendirse a Cristo es lo más grande, también es lo más difícil, porque nosotros siempre vamos a procurar solucionar nuestros problemas con nuestra experiencia, con nuestro dinero, con nuestro conocimiento, qué sé yo. Pero llega un momento en la vida en que tú no puedes manejar todas las variables, ¿no? Puedes ser un hombre extraordinariamente rico, tener acceso a los mejores planes de salud, y aún así tu páncreas sencillamente no hay cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, aquí vemos a José en un momento crítico de su vida, cuando fue inundado por el llanto y la desesperación. Él dijo basta y se entregó a Cristo. Y yo hago un paralelo con Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Su primo Jesús nunca vino a sacarlo. Podría haber derribado las murallas y liberarlo, y no lo hizo. Pero cuando entendió que el que había anunciado él, el Mesías, estaba sanando a los enfermos, llevando consuelo a los desesperados, cuando le dijeron, esto es lo que está haciendo tu primo Jesús, él entonces dijo, basta, dejó a un lado todos los comentarios populares que le estaban haciendo mal y se entregó a la voluntad de Dios. Podían quitarle la vida, pero no podían quitarle su fe en el Señor. Y había cumplido la misión por la cual había venido. Claro. Vamos a seguir conversando acerca de esta vida, de esta familia tan disfuncional. Mira, la verdad las cosas es que Jacob cometió muchos errores, muchos pecados, y lamentablemente esto acarrearon una influencia para el mal en su familia. Pero Dios tiene planes tan maravillosos y a veces nos da la oportunidad de comenzar de cero, cuando empiezas en cero, cuando no tienes nada. Lo extraordinario, Raúl, es que recuerda que Jacob le fue cambiado el nombre. Ajá, claro, exactamente. Y después de un proceso de muchos años del Señor literalmente perseguirlo para bendecirlo. Perseguirlo para bendecirlo. La verdad que el Salmo dice, tu misericordia me seguirá, y la idea es que nos corretea, ¿ya?
nosotros en nuestra ignorancia creemos que nos podemos arreglar solos, pero no es así. Entonces, ¿cómo es que, digamos, el Señor a través de una familia tan disfuncional levanta una nación? Le cambia el nombre a Jacob por Israel, ¿no es cierto? Y el padre de una nación, y estamos viendo claramente que no hay ningún mérito humano acá. Aquí es solamente el poder y la majestad de Dios en acción, que sabe ese Dios grandioso que necesitamos mucho más amor del que merecemos realmente, porque esta fue una familia levantada por el amor de Dios. Yo creo que la vida de José, ¿no es cierto?, se enmarcó en el pedido de empezar de nuevo, porque dice aquí Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Ahora tenía que buscarlo de todo corazón y de toda su alma, sí, pero desde allí hay que buscarlo. No nos sentamos nunca solos. Si cuando estamos estudiando este trimestre de descansar en el Señor es eso, descansar en Él en la dificultad, porque en la alegría, en la prosperidad, en cuando todo te está bien, tú agradeces a Dios, pero eres feliz y de improviso se quiebra algo, algo pasa, hay una disfunción y te lleva sorpresa. Por ejemplo, esta mañana, mientras estaba aquí, decía una persona, un familiar muy cercano, mire, oren por nosotros y nuestra familia, porque me hice el PCR y salimos positivos. Oiga, no lo esperaban, pero ahí está. Entonces uno confía en Dios, pero hay que empezar y decir, mira, desde este lugar voy a confiar en ti, te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a guiar. Y escoger un nuevo rumbo yo creo que es una de las posibilidades que uno tiene que tener decididamente, ¿no es cierto?, para buscar esto que es diferente, una nueva perspectiva de vida, nuevo camino. Porque cuando no eres nadie, pareciera que necesitas más de Dios, pero siempre la necesitas. Bueno, no eres nadie, como tú dices, desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Pero nunca hemos dejado de ser alguien desde el punto de vista de la creación divina. Y luego, cuando ya estamos adolescentes, grandecitos, nos damos cuenta de la Biblia que Dios no tiene nietos, sino que Dios tiene hijos y nos trata como tales. No solamente nos alimenta, sino que también nos disciplina, ¿ya? Y todas las experiencias que pasaron sobre la vida de José fueron experiencias espirituales que lo acercaron más a Dios, le enseñaron a vivir delante de la presencia de Dios y que lo elevaron por sobre las circunstancias desagradables que lo rodeaban. Yo estoy pensando, Juan, que José oró muchas veces a ese Dios que él conocía, que había aprendido en su casa de su padre. Pero fíjate que cuando él abandona su casa, su familia, por una circunstancia tan terrible, ser llevado como esclavo, y llegar allá y los medianitas, dice, lo vendieron a Egipto para Potifar, oficial de la guardia, ¿no es cierto? Lo vendieron como esclavo. Yo pienso que dijo, ay, ¿dónde está Dios? ¿Y ahora qué? Ya no soy nadie, soy un esclavo que dependo y vivo, y mi sustento y mi vida misma, ¿no es cierto?, está en manos de un hombre, pero yo voy a seguir confiando en Dios. La verdad las cosas que José había puesto los ojos en Dios, sino en lo que el ambiente, los seres humanos podían darle. Ya no podía confiar ni en su familia porque estaba muy lejos, pero sí tenía los ojos puestos en Dios. Y Dios nos ve de una manera, como lo dijimos durante la semana, con gafas teñidas de gracia. Dios siempre tiene esa mirada hacia nosotros y nos ve también con un motivo de eternidad para cada uno de nosotros. Yo creo que hay otro factor. Nosotros no somos lo que la gente dice que somos y tampoco somos lo que Satanás dice que somos. ¿Qué somos? Lo que Dios definió por creación y redención, ¿no? Nos creó a su semejanza y nos recreó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo habíamos leído, Isaías 43:1 dice,
no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea, esa consideración que tiene Dios hacia sus hijos. Yo te redimí, yo te puse nombre. Así que no te preocupes, te pueden llamar de cualquier manera, puedes estar en una situación muy difícil, pero yo te rescaté, yo te he traído a un lugar diferente. ¿Quién habría pensado, por ejemplo, y voy a poner el nombre de Jacob, que Dios lo iba a tomar, como tú dijiste, iba a pelear para transformarlo en Israel? Interesante, ¿no? Es interesante esas cosas que hace Dios, que a veces el ser humano en su mentalidad humana no las entiende, pero después ve el producto final es hermoso, es eternidad, es una persona diferente, es una persona que ama y que está haciendo las cosas como la hizo José. Ahora, se toca el tema esto de la autoestima aquí, ¿eh? La verdad es cosa que esto de autoestima es sentirse de alguna manera especial uno. Fíjate que, Raúl, es interesante que tan propio como es el ser humano creado por Dios, como es la dignidad, que esto une en el mundo, aún no se define lo que es dignidad y no se define por prejuicio religioso, porque dignidad es un término religioso, pero hoy en día se lo usa en contextos políticos y todo el mundo lo acepta, todo el mundo tiene una idea, pero cuando empezamos a definir dignidad tenemos problemas. Gente capacitada ha sido financiada por importantes gobiernos mundiales y no han podido definir la dignidad. Yo pienso que la dignidad es la base para entender qué podemos pensar de nosotros mismos, ¿no? Y no determinado por lo que otros digan, sino por lo que Dios dice, cuál es mi origen y, por supuesto, cuál es nuestro destino. Y en ese contexto el Señor nos muestra nuestra pecaminosidad, pero también nos muestra nuestro gran valor para Dios, ¿no? Y independientemente de lo que otros piensen de nosotros, o incluso lo que pensemos de nosotros mismos, Dios nos ama y busca redimirnos no solo del poder de los pecados, sino también de la muerte eterna que trae consigo el pecado. Quizás un texto de Isaías 43:1 dice, ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vamos a conversar ahora acerca de relacionarnos a la manera de Dios. La verdad las cosas es que uno puede encontrar muchas cosas, formas de relacionarse en una familia, quizás disfuncional como fueron estas que están planteadas aquí, pero no se olvida, amable oyente, que en hebreo ellos son héroes de la fe. Dios los modeló, los llevó y triunfaron. Ahora fíjate que en esta vida de José llegó como esclavo, tomó un puesto muy importante en la casa de Potifar, de allí sale, pero fíjate que cuando sale... Y tomó otro puesto importante luego en la cárcel. Y yo también, fíjate, justamente leer Génesis 39:22, donde dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Oye, qué responsabilidad puso este hombre. Tú sabes que estos que son jefes de cárcel, si algo pasa en la vida de ellos, está en juego. No pasa nada con la otra persona, es muy probable. ¿Te acuerdas el caso de Pablo, que se quería matar? ¿Tú recuerdas? Que eso era terrible. Pero ponerle en un personaje que no era de su nación, un esclavo, yo estoy pensando, y no es bíblico, pero creo que Potifar habló algo. Este hombre es muy útil, muy bueno. Bueno, yo creo que hay una sana diferenciación aquí. Yo creo que está sobreentendido en la Biblia que José, gracias a Dios, no tenía un problema. El problema era la esposa de Potifar, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que diferenciar también para mantener tu salud mental, porque tú no puedes influir en las decisiones de otras personas, ¿ya? Tú puedes dar un mensaje, dar un testimonio, pero ¿cómo va a reaccionar el interlocutor? Si lo acepta o lo rechaza, eso no lo puedes controlar. Y entonces aquí hay una cuestión sana, ¿no? En la cuestión de
la esposa de Potifar y José, uno observa que los principios bíblicos para las relaciones, porque la esposa de Potifar quería iniciar una relación negativa que iba a traer mucho sufrimiento y José no permitió. Pero quiero decir, los principios bíblicos para las relaciones no son cuestiones anticuadas entonces, porque digamos, hoy en día el pecado igual trata de engañar. Es el poder del pecado es su habilidad para engañar, de presentar algo como oro brillante cuando realmente es basura, ¿no es cierto? Esa es la habilidad del pecado. Y entonces uno observa aquí que los principios de ayer están válidos para la vida de hoy, ¿no es cierto? Y el mismo Dios de ayer también puede bendecir en las circunstancias de la vida diaria cuando nos relacionamos adecuadamente con nuestro Dios, ¿no? Quizá tomando un ejemplo de lo que está pasando en el país y en otros lugares, ahora nos recomiendan usar la mascarilla, ¿no es cierto?, para andar en cualquier lugar. Yo creo que a veces nosotros nos sentimos con capacidad para sacarnos la mascarilla y andar así, total, a mí estoy fuerte. Pero eso es lo que Dios nos ha dicho. Dios ha dicho que tengamos cuidado con estas relaciones que pueden estar muy latentes. Ahora lo interesante es que José en la cárcel no solamente hizo alusión o cuidó a los presos, sino que atendió sus más íntimas necesidades. Por ejemplo, tú recuerdas que se acercó a estos que llegaron y los vio preocupados y les dijo, ¿qué les sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están viendo? Y ellos le contaron, fíjate, contarle a una persona así, ¿te recuerdas? Estos eran de un nivel muy alto, muy cercano al rey, así que, pero pudo resolverles el problema. Estoy pensando cuando le resolvió el problema al panadero fue complejo, pero se lo dijo. Ya había comenzado él a perfilarse como un hombre que manejaba las situaciones y Dios obraba por medio de él, revelándole las cosas. Qué interesante, ¿ah? Y todavía está en la cárcel, ¿no es cierto? Porque él, digamos, José sufre debido a su decisión basada en principio, ¿no es cierto? Y porque se basa en lo correcto y en un principio es puesto en la cárcel, ¿no? Pero fíjate que uno ve que este mundo en el cual vivimos no es justo, porque el bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato, ¿no? Pero sin embargo, aún en esas circunstancias, José puede hallar descanso, incluso en la cárcel, porque Dios está con él, ¿no? Podría haberse él lanzado al hoyo de la autocompasión, pero sin embargo se lanzó por el camino del servicio. Y allí, digamos, está la grandeza. Yo leía de un autor, Víctor Frank, que estuvo en campo de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, y cómo él sobrevivió. Dice que él, del mendrugo de pan que le daban, él guardaba siempre la mitad en su raído abrigo acá, ¿no? Y todos los días él salvaba una vida cuando compartía ese medio pedazo de pan con un moribundo. Y esa acción de estar atento a las necesidades de otros, de servir a otros, de salvar a otros, lo salvó a él, ¿no? Así que es muy interesante lo que ocurrió con José, como también lo que ha ocurrido en conflictos recientes, ¿no? Ahora fíjate, interesante lo que tú dices, porque José justamente estaba preocupado de las personas. Más se sacó el peso que tenía él de ser esclavo y se preocupó por dar alivio a otros. Ahora cuando tú hablabas del problema que tuvo de relación aquí, él va a contestar de una manera magistral. Yo creo que este hombre tenía un concepto muy claro de Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa, le dice Génesis 39:9. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces lo habrá dicho Potifar o era el concepto que él tenía. Fíjate, interesante eso. Y porque él dice después, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. No voy a pecar contra Potifar, no voy a pecar contra mis padres, no, ellos no están presentes. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Ese es el eslogan que quizá en nuestra mente debería siempre estar. ¿Cómo voy a pecar a Dios por hacer esto?
por conseguir algo, sea bueno, a mi manera de ver, no sé, sea bueno o malo, pero es Dios el que está allí, en el gran conflicto en realidad. Satanás trata de frustrar nuestros planes, especialmente nuestra relación con Dios. Yo creo que eso hay que mirarlo con mucha tranquilidad, porque la verdad las cosas es que Dios tiene propósitos muy altos y sublimes para nosotros. De la cárcel llegó a ser el salvador de un pueblo. El hogar, hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura, es un hogar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. Pero no se desanime si su hogar tiene algún problema de disfunción. Dios tiene salida también para ello. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.